Javier, después de 17 años, vamos a eliminar tu puesto, dijo mi jefe sin emoción alguna. Vacía tu escritorio antes del final del día. Me llamo Javier Muñoz, tengo 54 años y hasta ese lunes por la mañana era analista principal de sistemas en tecnologías Meridian, en Zaragoza. Durante casi 2 décadas fui la columna vertebral del departamento de informática. Desde los días del módem hasta la migración a la nube, pasaron 3 directores generales mientras yo seguía ahí, formando a cada nuevo empleado, recuperando archivos perdidos, trabajando fines de semana y festivos sin pedir nunca un ascenso ni un agradecimiento. Así que cuando Daniel me llamó a su despacho con Vanessa de Recursos Humanos ya sentada, supe lo que venía antes de que abriera la boca. El ambiente había cambiado semanas atrás. Lo entiendo perfectamente, dije, asintiendo con la cabeza una sola vez. Salí sin decir otra palabra, sin enfado, sin suplicar, solo aceptación silenciosa. De vuelta en mi escritorio, noté cómo los empleados más jóvenes me miraban de reojo y luego volvían rápidamente a sus pantallas. Las noticias vuelan. La mayoría eran programadores a los que yo mismo había formado. Buenas personas, pero sin idea de lo que realmente había en nuestros sistemas, ni cómo funcionaba la arquitectura antigua. Ninguno sabía navegar el software personalizado que escribí, ni acceder a las credenciales administrativas ocultas en 3 capas dentro de cada sistema. Empecé a empacar mis cosas de forma metódica. Una foto familiar, la taza de café que mi hijo hizo en secundaria, el pequeño cactus que milagrosamente sobrevivió 17 años bajo luces fluorescentes. Bethany, del departamento de marketing, pasó por mi mesa con el rostro tenso de preocupación. Javier, me acabo de enterar. Es absurdo. Tú prácticamente construiste esta empresa. Encogí los hombros. Las empresas cambian de rumbo. Pero sin ninguna advertencia, después de todo lo que has hecho, su voz se elevaba, llamando la atención. Está bien, dije en voz baja. No lo estaba, pero no iba a hacer una escena. Al salir, Daniel se asomó a su despacho para verme marchar. Sin despedida, sin apretón de manos, solo vigilancia para asegurarse de que realmente me iba. De vuelta en mi escritorio, vi cómo algunos compañeros más jóvenes me miraban de reojo, solo para bajar la vista rápidamente a sus pantallas. Las noticias vuelan. La mayoría eran programadores a los que yo mismo había formado. Buenos chicos, pero no tenían idea de lo que realmente estaba integrado en nuestros sistemas ni de cómo funcionaba la arquitectura más antigua. Ninguno de ellos podía navegar el software personalizado que yo había escrito, ni encontrar las credenciales administrativas ocultas 3 niveles dentro de cada sistema. Empecé a empacar mis cosas personales metódicamente. Una foto familiar, la taza de café que mi hijo me hizo en el instituto, el pequeño cactus que, de alguna forma, había sobrevivido 17 años bajo luces fluorescentes. Beatriz, del departamento de marketing, se acercó con el rostro tenso por la preocupación. Javier, me acabo de enterar. Esto es absurdo. Prácticamente levantaste esta empresa con tus manos. Encogí los hombros. Las empresas cambian de rumbo. ¿Pero sin previo aviso? ¿Después de todo lo que has hecho? Su voz empezaba a elevarse, atrayendo atención. Está bien, dije en voz baja. No lo estaba, pero no iba a montar una escena. Al salir del edificio, Daniel salió de su despacho para verme marchar. Sin despedida, sin apretón de manos. Solo vigilancia, para asegurarse de que me fuera de verdad. Lo que nadie había notado durante todos esos años era que me había convertido en la persona más crítica de todo el edificio. No porque fuera excepcional, sino porque era meticuloso. Documenté todo. Creé protocolos de auditoría segura hace años por petición del departamento legal tras un escándalo interno. También tenía copias.
Me senté en el coche por un momento, mirando el edificio de 12 plantas donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La tarjeta de acceso que acababa de entregar había sido renovada 16 veces. Encendí el motor y conduje a casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba el miércoles. Lo que nadie se había molestado en notar durante todos esos años era que me había convertido en la persona más crítica del edificio. No porque fuera excepcional, sino porque era meticuloso. Documentaba todo. Había configurado protocolos de auditoría seguros años atrás, a petición del equipo legal durante un escándalo anterior, y también tenía copias. Había estado con Meridian desde que eran solo 2 plantas en un parque empresarial. Empecé cuando mi hija Olivia estaba en jardín de infancia. Ahora estaba por terminar el posgrado. La empresa creció, y yo crecí con ella. Rechacé ofertas de competidores porque la lealtad era importante para mí. Mi esposa Andrea solía bromear diciendo que los servidores eran mi segunda familia. Y no estaba del todo equivocada. Conocía cada sistema, cada atajo, cada solución oculta a problemas que los ejecutivos ni siquiera sabían que existían. La infraestructura que había construido había sobrevivido a 3 adquisiciones y a incontables innovaciones que la dirección adoptaba con entusiasmo solo para abandonarlas meses después. Daniel se convirtió en mi jefe hace 5 años. Un joven MBA que llamaba a nuestro departamento recursos de TI en vez de personas. Tenía ideas sobre la optimización, la eficiencia, la transformación digital, palabras de moda que generalmente significaban hacer más con menos. Al principio intenté ayudarle a entender nuestros sistemas, la complejidad enterrada bajo años de crecimiento y adaptación. Tenemos que prepararnos para el futuro, decía en las reuniones, mirando por encima de mí. Hace 6 meses trajo a un consultor llamado Jason Phillips. Traje caro, apretón de manos firme, título de Stanford bien visible en su perfil de LinkedIn. Se reunían en salas de conferencias hablando en voz baja cada vez que pasaba cerca. 3 meses atrás noté que mis permisos de acceso estaban siendo modificados en silencio. Nada obvio, solo pequeños cambios en los controles administrativos. Pude haber protestado, pero en vez de eso, observé. Documenté. Últimamente te noto distraído, me dijo Andrea una noche mientras estábamos sentados en el porche. ¿Está todo bien en el trabajo? Asentí mientras tomaba un sorbo de cerveza. Solo cambios. Nada que no haya visto antes. Pero estos cambios se sentían diferentes. Me estaban dejando de lado en las reuniones. Dejaron de incluirme en correos sobre actualizaciones de sistemas. Asignaban a miembros más jóvenes del equipo a proyectos que normalmente yo habría liderado. Y entonces lo encontré. Un memorando interno sobre iniciativas de modernización que nunca me habían compartido. Detallaba una reestructuración completa del departamento de TI bajo un nuevo liderazgo, Jason Phillips. Mi puesto ni siquiera aparecía en el nuevo organigrama. Ese mismo día, descubrí algo más. Mientras realizaba un escaneo de seguridad rutinario, una de esas tareas de fondo que ya nadie más se molestaba en hacer, noté patrones inusuales en nuestro software financiero. Transferencias regulares a un proveedor que no reconocía, Apex Solutions Group. Una búsqueda rápida reveló que se había registrado apenas el año anterior con una dirección comercial que conducía a una tienda UPS. Los pagos autorizados habían comenzado con cantidades pequeñas, pero crecían cada mes. No dije nada, simplemente lo anoté, copié los registros y seguí observando. A veces el hombre callado en la esquina lo ve todo, precisamente porque todos creen que no ve nada. La mañana después de haber sido despedido, me senté en mi oficina en casa, mirando mi computadora portátil personal.
No había alarma que me despertara. No había trayecto hacia el trabajo. Solo silencio y el peso de lo que había ocurrido. Andrea me trajo café, colocándolo a mi lado sin decir palabra. Después de 19 años de matrimonio, sabía cuándo necesitaba espacio. «Voy a la tienda», dijo finalmente. «¿Necesitas algo?». Negué con la cabeza. Después de que se fue, desbloqueé el cajón inferior de mi escritorio y saqué una memoria USB, una de varias que guardaba en un lugar seguro. Las políticas de la empresa prohibían estrictamente sacar datos. Pero años atrás, cuando el equipo legal necesitó un sistema de auditoría para rastrear posibles amenazas internas, fui claro sobre la necesidad de tener copias de seguridad fuera del sitio. Aprobaron la solicitud y luego la olvidaron por completo. La conecté y comencé a revisar los archivos, correos internos, actas de reuniones a las que no debería haber tenido acceso, registros financieros que un empleado normal nunca vería. Y allí estaba, un historial completo de pagos a Apex Solutions Group. Casi 1.800.000 euros en 18 meses. La cadena de aprobaciones conducía directamente al CFO, Brian Wilcox. Investigué más a fondo, cruzando fechas y cifras, hasta que el patrón emergió. Los pagos coincidían perfectamente con una serie de renovaciones de licencias de software que usábamos en toda la empresa, pero los montos estaban inflados. A veces en un 15%, otras veces en un 20%. Lo suficientemente poco para no levantar sospechas inmediatas, pero lo bastante como para sumar una cantidad importante. Busqué el registro empresarial de Apex Solutions Group. El propietario registrado era Thomas Wilcox. Una rápida búsqueda en redes sociales confirmó lo que sospechaba. El cuñado de Brian. Estaban desviando fondos de la empresa a través de sobreprecios falsos sobre gastos legítimos. Me recosté en la silla, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, era algo más frío, más enfocado. Durante 17 años resolví problemas, reparé sistemas, protegí datos. Fui el confiable, la presencia constante que nunca causaba problemas. Y me descartaron como si fuera un hardware obsoleto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Steven, un analista junior al que había sido mentor durante los últimos 2 años. Lamento lo de ayer. Una completa estupidez lo que hicieron. Philips ya se está mudando a tu antigua oficina. Dejé el teléfono sin responder. Ahora todas las piezas encajaban. Daniel y el director financiero necesitaban que me fuera antes de que alguien pudiera conectar los puntos de su esquema. Probablemente pensaron que las pruebas desaparecerían conmigo, que solo era un técnico envejecido que no entendía las finanzas modernas. Abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje para la junta directiva. Luego me detuve, con el dedo flotando sobre el botón de enviar. Demasiado directo, demasiado fácil de descartar, como las acusaciones amargas de un empleado despedido. Necesitaba apalancamiento, precisión, una forma de exponer el fraude que no pudiera ser ignorada ni encubierta. Borré el borrador y empecé a hacer planes. Mañana era miércoles, día de reunión de la Junta. Se presentarían los estados financieros trimestrales. Se aprobarían bonificaciones. Perfecto. Cerré el portátil y caminé hacia la ventana del salón, mirando el vecindario donde habíamos criado a nuestros hijos y construido nuestra vida. Por primera vez desde ayer, sonreí. El miércoles por la mañana, me senté en mi coche al otro lado de la calle de la sede de Meridian, observando cómo los empleados entraban por las puertas giratorias. En el asiento del pasajero estaba mi portátil, conectado a una cuenta de correo electrónico que había creado años atrás para pruebas de seguridad. Una que parecía provenir de un dominio interno de la empresa, pero que no estaba registrada en el directorio principal. A las 9:15 de la mañana, envié mi primer movimiento, un correo electrónico para Daniel con el asunto «Irregularidades financieras»,
revisión urgente necesaria y un resumen básico de lo que había encontrado sobre los pagos a Apex. Incluí solo los detalles suficientes para parecer creíble, pero dejé fuera la conexión con el cuñado. Si Daniel estaba involucrado, entraría en pánico. Si no lo estaba, investigaría. De cualquier manera, aprendería algo. A las 9:45, mi teléfono sonó. El número de Daniel. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue tenso. Jake, necesitamos hablar de tu correo inmediatamente. Llámame cuanto antes. No lo hice. En lugar de eso, conduje hasta una cafetería, abrí mi portátil y esperé. A las 10:30 apareció otro correo. Esta vez de Vanessa, de Recursos Humanos. Señor Wilson, hemos recibido una comunicación preocupante de su parte que podría violar su acuerdo de salida. Por favor, cese todo contacto con empleados de Meridian y recuerde sus obligaciones de confidencialidad. Cualquier comunicación futura podría resultar en acciones legales. Así que ese era su juego. Amenazas, desprecio, aislamiento. Pero yo no había firmado ningún acuerdo de salida. Al mediodía conduje hasta mi banco y accedí a mi caja de seguridad. Dentro había otra copia de respaldo, más antigua, pero con información crítica que no había incluido en mis unidades habituales. Entre los archivos había protocolos de seguridad originales que diseñé, incluyendo documentación de quién tenía acceso a qué sistemas y cuándo se realizaron cambios. Según esos registros, Brian Wilcox había solicitado personalmente acceso ampliado a los sistemas de aprobación financiera hace 18 meses, justo cuando comenzaron los pagos a Apex. De regreso a casa, encontré 3 llamadas perdidas más: Daniel, Vanessa y ahora Jason Phillips. No esperaba que él se involucrara tan rápido. Interesante. Revisé mi correo personal y encontré un mensaje de Steven marcado como urgente. Jake, dicen que enviaste un correo loco sobre fraude financiero. Phillips convocó una reunión de emergencia. Todos están hablando. Están bloqueando tu acceso a todo, incluso a los archivos históricos. Nosotros necesitamos trabajar. ¿Qué está pasando? Pobre chico, atrapado en medio del fuego cruzado. Le respondí brevemente: no te involucres, Steven. Solo observa. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono fijo, un número que no había usado para negocios en años. Contesté, pero no dije nada. Jake, soy Brian Wilcox, dijo con una voz firme y controlada. Deberíamos hablar sobre tus preocupaciones. Creo que ha habido un malentendido. ¿Eso es lo que le llamas?, respondí. Mira, los periodos de transición siempre son complicados. Si tienes preguntas sobre las finanzas de la empresa, hay canales adecuados, como la junta directiva. Lo interrumpí. Silencio. La junta no necesita ser molestada con detalles operativos. ¿Por qué no nos reunimos mañana? Solo tú y yo podemos aclarar esto. Lo siento, estoy ocupado mañana, dije. Además, creo que a la junta le interesará mucho Apex Solutions Group y tu cuñado. La inhalación aguda de su parte me lo dijo todo. Estás cometiendo un grave error, dijo finalmente. Podemos arreglar esto. Una indemnización generosa, referencias, lo que necesites. Adiós, Brian, dije y colgué. 10 minutos después, Vanessa volvió a escribir. De repente, mi paquete de indemnización se había duplicado, con un acuerdo adjunto que requería mi completa confidencialidad sobre todos los asuntos de la empresa. Ahora estaban desesperados, pero aún creían que trataban con un simple intento de extorsión. No tenían idea de lo que se avecinaba. La mañana del jueves trajo claridad y confirmación. Pasé la noche revisando años de datos, conectando puntos que antes había pasado por alto. El esquema de Apex no fue el primer proyecto de contabilidad creativa de Brian. 3 años atrás, poco después de que se convirtiera en CFO, surgió otro patrón.
honorarios de consultoría a una empresa llamada Lakeside Business Solutions. Nombre diferente, mismo juego. Facturas infladas por servicios parcialmente prestados o nunca realizados. Rastreé el registro comercial de Lakeside. Esta vez conducía a Patricia Wilcox, esposa de Brian. La mujer figuraba como CEO de una empresa sin sitio web, sin empleados y con una dirección virtual. Pero la revelación más grande vino cuando profundicé en los archivos de correo electrónico. Daniel no solo estaba al tanto de estos acuerdos, sino que los había facilitado. A cambio, su departamento recibió aumentos presupuestarios mientras otros enfrentaban recortes. Lo habían traído específicamente porque el director anterior había empezado a hacer preguntas sobre los gastos de Teañ. Incluso Jason Phillips estaba conectado. Su firma de consultoría fue contratada a Thom Quantum a través de un proceso inusual que eludió los canales normales de adquisiciones. Su verdadero rol no era modernizar TI, era eliminar a la única persona que podría notar los patrones financieros. El esquema era elegante en su simplicidad. Crear proveedores aparentemente legítimos, aprobar pagos inflados y repartirse la diferencia. Como se trataba de servicios que técnicamente se prestaban, aunque con sobreprecios, los auditores que buscaban cargos completamente fraudulentos no lo detectaban. En 3 años, desviaron cerca de $4.3 millones. Reuní todo en un informe completo. Hojas de cálculo que mostraban el patrón de aumentos, registros comerciales que vinculaban las empresas con la familia de Brian, correos electrónicos que demostraban el conocimiento y la participación de Daniel. Entonces hice algo que no esperaban. Contacté a Robert Chen, un miembro de la junta con quien había trabajado años atrás durante una implementación de seguridad. Estaba semi-retirado, pero aún asistía a las reuniones trimestrales. Jake Wilson, dijo al contestar en el segundo timbre. ¿Cuánto tiempo? Supe que dejaste Meridian. No fue por elección, respondí. Robert, necesito 15 minutos de tu tiempo. Es importante. Silencio. ¿Esto tiene que ver con por qué Brian y Daniel han estado tan tensos últimamente? La reunión de la junta fue tensa ayer. Probablemente, se rió. Siempre pensé que tú sabías dónde estaban enterrados los cuerpos. ¿Dónde podemos vernos? 1 hora más tarde, nos sentamos en un parque a 5 kilómetros de la sede. Le entregué un sobre sellado con un resumen impreso y una memoria USB. Ahí está todo, dije. Fechas, montos, conexiones. No busco recuperar mi trabajo. No busco dinero. Solo quiero que las personas adecuadas lo sepan. Robert me miró con atención. ¿Por qué venir a mí? Porque tú realmente lees los informes de auditoría. Te he observado en reuniones. Haces preguntas. Asintió lentamente. Mañana hay una sesión de emergencia de la Junta. Revisión del Comité de Finanzas. Qué conveniente, Jake, dijo, guardando el sobre. Si esto se confirma, habrá consecuencias serias. Eso espero. Mientras caminaba de regreso a mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrea. Alguien llamado Jason Phillips vino a la casa buscándote. Dijo que era urgente. Le dije que no estabas. Se estaban desesperando. Bien. Esa tarde recibí ofertas de trabajo de 2 empresas competidoras, ambas para puestos muy por encima de mi antiguo cargo, ambas con generosos bonos de contratación. Ya se corría la voz sobre mi repentina disponibilidad. Por ahora las ignoré. Esto no se trataba de encontrar otro empleo. Se trataba de terminar lo que ellos habían comenzado. Esa noche, utilizando credenciales que ya deberían haber sido revocadas, pero no lo fueron, debido a una transición de TI descuidada por parte de Jason, accedí una última vez al servidor de correo electrónico de la empresa y programé un mensaje para ser enviado a todos los miembros de la junta directiva a las 8 de la mañana del día siguiente. Asunto: antes de aprobar las bonificaciones del segundo trimestre,
Lean esto. Adjunto. Mi informe completo. El viernes por la mañana amaneció despejado y brillante. Me senté en el porche con un café, viendo cómo despertaba el vecindario. Sin despertador, sin trayecto al trabajo, solo esperando. A las 8 de la mañana en punto, mi correo electrónico programado entregó su contenido a los miembros de la Junta. A las 8:17, mi teléfono comenzó a sonar. Números que no reconocía. Probablemente asistentes de los directivos tratando de localizarme. Dejé que todos fueran al buzón de voz. A las 9 de la mañana comenzaría la reunión de emergencia del comité financiero. Robert Chen estaría allí, con mi documentación en mano, observando las reacciones mientras mi correo era descubierto y discutido. A las 9:32, Steven me envió un mensaje de texto. La policía está aquí. Wilcox y Daniel están siendo interrogados en salas de conferencias. Phillips parece enfermo. ¿Qué hiciste? No respondí. Las ruedas giraban exactamente como lo había anticipado. A las 10 de la mañana, la asesora jurídica general de Meridian me llamó. A diferencia de los demás, a esta sí contesté. Señor Wilson, habla Patricia Graves, del Departamento Legal. Necesitamos que venga inmediatamente para discutir la información que ha proporcionado a la Junta. Estoy disponible por teléfono, respondí. ¿Esto realmente requiere una reunión presencial? No, no la requiere, interrumpí con calma. Todo lo que sé está en ese informe. Todo lo que tengo ya está respaldado en múltiples ubicaciones seguras. Si algo me sucede a mí o a mi familia, copias adicionales irán a la CNMV, a Hacienda y a 3 medios de comunicación. Silencio. Señor Wilson, dijo finalmente, con voz cuidadosamente medida. La Junta se está tomando esto extremadamente en serio. Ya han suspendido a varios ejecutivos de forma administrativa mientras se lleva a cabo la investigación. Agradecerían su cooperación. He cooperado plenamente al proporcionar la documentación completa. Mi parte ya está hecha. Después de colgar, conduje hasta una cafetería a 30 kilómetros de Columbus. No tenía sentido dejarse encontrar tan fácilmente hoy. Durante el almuerzo, empezaron a circular noticias en los portales financieros locales. Ejecutivos de Meridian Technologies bajo investigación por irregularidades financieras. Aún sin nombres, pero eso vendría después. A las 2 de la tarde, Robert Chen me llamó. Es una masacre, dijo sin preámbulos. Brian confesó en cuanto lo confrontamos con tus pruebas. Está intentando llegar a un acuerdo, culpando a Daniel por haberlo presionado. Daniel lo niega todo. Y Phillips afirma que solo era un consultor, que no tenía conocimiento de temas financieros. La Junta no se lo cree. Hemos suspendido a los 3 mientras continúa la investigación. Los auditores forenses llegan el lunes. Las estimaciones preliminares sugieren que desviaron al menos $4,5 millones en 3 años. Quizás más. Asentí para mí mismo. Había estado cerca con mi cálculo. La Junta quiere hablar contigo, continuó Robert. Sobre volver. No solo a tu antiguo puesto. Están creando un nuevo cargo de director de seguridad informática, que reportará directamente al Consejo. Había previsto esta posibilidad, pero aún así me tomó por sorpresa. Lo pensaré, respondí. Esa noche le conté todo a Andrea. Escuchó sin interrumpirme y luego preguntó: ¿qué quieres hacer? Buena pregunta. La parte de la venganza ya estaba cumplida. Las personas que me habían apartado estaban ahora fuera del juego, enfrentándose probablemente a cargos criminales. La justicia había sido servida con frialdad y precisión. Pero volver a Meridian significaba regresar al lugar que me había descartado después de 17 años de servicio. ¿Podía hacerlo? ¿Quería hacerlo? Necesito tiempo para decidirlo,
dije finalmente. Más tarde esa noche, abrí mi portátil una última vez y publiqué un solo mensaje en mi, hasta entonces, inactivo perfil de LinkedIn. Nunca quemes puentes. Deja que se derrumben bajo el peso de su propia codicia. En cuestión de minutos, antiguos colegas comenzaron a escribirme. La noticia se estaba corriendo. El tipo callado de sistemas había derribado a 3 ejecutivos sin alzar la voz. Para el lunes, todos sabrían exactamente a quién habían subestimado. El lunes por la mañana, entré en la sede de Meridian con un traje que no había necesitado en años. El guardia de seguridad me miró 2 veces. Luego, rápidamente, me imprimió una credencial de visitante. «Bienvenido de nuevo, señor Wilson», dijo con un respeto que antes no estaba allí. El ascensor hasta el piso ejecutivo fue silencioso. Nunca antes había tenido motivo para visitar ese nivel. Ahora me esperaban en la sala de juntas. 10 miembros del consejo estaban sentados alrededor de una mesa pulida. Robert Chen asintió levemente cuando entré. La directora ejecutiva interina, anteriormente directora de operaciones, parecía incómoda. «Señor Wilson», comenzó, «gracias por venir. La situación que ha sacado a la luz no tiene precedentes». Guardé silencio. «La magnitud del fraude parece ser peor de lo que se informó inicialmente», continuó. «El equipo forense ha identificado casi 5,2 millones de dólares en fondos desviados. Se están preparando cargos penales». Seguí sin decir nada. Robert se aclaró la garganta. «Jake, el Consejo ha votado de forma unánime para crear un nuevo puesto ejecutivo. Director de Seguridad Informática, con todos los privilegios ejecutivos y reportando directamente al Consejo. Nos gustaría ofrecerte el cargo». Puse mi carpeta sobre la mesa. «Dentro encontrarán mis condiciones», dije, «no negociables». La directora ejecutiva la abrió y la revisó rápidamente. Sus cejas se arquearon. Autoridad total de auditoría en todos los departamentos. Presupuesto independiente. Poder de veto en decisiones tecnológicas financieras. Asentí una vez. «Esto es inusual», comentó. «También lo fue el desvío de 5,2 millones», respondí. «Eso ocurrió porque nadie estaba mirando. Ahora alguien lo hará». La sala cayó en silencio. «Tienen hasta el mediodía», dije poniéndome de pie. «Tengo otras ofertas». Cuando me giré para salir, Robert preguntó: «¿Planeaste todo esto desde el principio, Jake?». Me detuve en la puerta. No planeé ser despedido tras 17 años. Todo lo que vino después fue solo hacer lo que siempre he hecho: identificar vulnerabilidades del sistema e implementar las medidas de seguridad adecuadas. A las 11:47 me llamaron. Habían aceptado todas las condiciones. 6 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina de esquina, revisando los protocolos de seguridad para el próximo trimestre. La vista daba al horizonte de Columbus, un recordatorio diario de cuánto había cambiado todo. Brian Wilcox se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude. A cambio de su cooperación, recibiría una sentencia reducida, aunque aún significativa. Daniel estaba luchando contra los cargos, insistiendo en que desconocía el esquema, a pesar de las pruebas. Jason Phillips había huido a Brasil, pero estaba siendo extraditado. El dinero había sido recuperado, al menos la mayoría. Lo suficiente como para que la empresa evitara un daño financiero serio. Mi antiguo equipo ahora me reportaba directamente. Aunque había promovido a Steven para que gestionara las operaciones diarias. El chico tenía potencial. Solo necesitaba que alguien lo viera. Un golpe en la puerta llamó mi atención. Andrea estaba allí, sonriendo. «¿Listo para almorzar?», preguntó. Asentí, tomando mi chaqueta. Mientras caminábamos por el departamento de TI, las conversaciones se silenciaron brevemente. No por miedo,
sino por respeto. Estas personas sabían lo que había pasado. Sabían que pude haber destruido la empresa en lugar de salvarla. En el ascensor, Andrea apretó mi mano. ¿Eres feliz? Consideré la pregunta. La ira que me había impulsado en los primeros días después de ser despedido se había desvanecido. Lo que quedaba no era exactamente felicidad, sino algo más cercano a la satisfacción. Una sensación de haber completado algo. Estoy bien, dije. Afuera, el sol de octubre calentaba nuestros rostros mientras caminábamos hacia un restaurante cercano. Mi teléfono vibró con un mensaje de Robert Chen. El Consejo aprobó el aumento de tu presupuesto de seguridad. Votación unánime. Sonreí ligeramente, sin discusiones, sin preguntas, solo confianza. Andrea notó mi expresión. ¿Qué pasa? Nada, dije, deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Solo pensaba en los puentes. Algunos colapsan bajo su propio peso. Otros, una vez reparados, se vuelven más fuertes que nunca. Esta vez lo había construido bien.